Nuevamente estamos contentos de compartir con ustedes en esta ocasión un tema más sobre este simposio acerca de la teología de la última generación. Estoy contento de compartir en este momento sobre un tema que es fundamental que comprendamos y entendamos, porque estoy seguro que quienes nos están mirando desean conocer y practicar la verdad. El deseo que les conlleva a sintonizar este programa, sintonizar este simposio, es justamente poder prepararse, conocer más, cómo poder estar delante del Señor cuando Él venga. Y estoy seguro de que ustedes que nos miran están porque el Señor ha puesto en su corazón ese deseo también. Tal vez haya uno que otro que tenga en su corazón el deseo de ver alguna cosa que se diga aquí en este simposio que pueda ser utilizado de una forma de discurso, discusión, de combate tal vez, pero aún aquellos que nos miran con ese propósito queremos invitarles a que recordemos de que no estamos aquí para presentar eminencias ni presentar una autoridad absoluta. Al contrario, queremos que simplemente la palabra de Dios sea la que traiga la verdad y que seamos simplemente instrumentos del Señor para otorgar las evidencias de su palabra. Quiero en esta ocasión invitarles a que también comencemos este tema importante que se titula Una cosa tengo que decirte. Y por eso vamos a pedirles que nos acompañen inclinando sus rostros para orar. Amante Padre Celestial, es Señor en esta ocasión nuevamente un privilegio estar delante de tu pueblo. Y pedimos, Señor, que tú nos puedas dar tu Santo Espíritu para que podamos traer tu palabra de una forma eficaz, clara, penetrante, que sea, Señor, tu palabra la que hable al corazón y traiga, Señor, ese convencimiento, esa certeza de la verdad. Rogamos que nos acompañes y que me uses de manera especial en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Es alguna de las mayores preocupaciones que tengo como pastor, es poder asegurarme o tratar de asegurarme de que los miembros de mi iglesia puedan tener una experiencia cristiana balanceada, correcta, cimentada y fundamentada en Jesucristo. Porque es muy fácil y muy común dentro del pueblo de Dios, tristemente, ver ejemplos de extremismos, personas que son fanáticas, por decirlo así, o extremistas en un lado u otro del centro de Cristo. Hay personas que ustedes conocen, estoy seguro, que han hecho su mensaje, su evangelio, el aspecto de su alimentación, o algunos el aspecto de su vestimenta, a otros el aspecto de lo que se debe ver o no se debe ver. Otros hacen énfasis en algunos aspectos de la conducta, algunos en la manera de la relación que tenemos que tener entre esposos, familias, entre amigos, entre gente de laboral. Y también existe, por supuesto, el extremismo de no poner ningún énfasis a ninguna cosa de formas o de normas o de leyes o de conductas y simplemente aceptar o creer de que el Señor nos puede salvar en la condición en que estamos sin ningún tipo de cambio. Todos estos extremismos, estos extremos, ¿no es cierto?, fanatismos, por decirlo así, son algo que continuamente acecha al pueblo de Dios, especialmente en el tiempo en que vivimos. Y estoy seguro que ustedes han experimentado o han visto esto en sus vidas y espero que, pues, por eso, Señor, no sea su caso caer o estar en este tipo de extremismos. Sin embargo, hay algo importante que justamente este mensaje distintivo de la iglesia nuestra, el mensaje de esta teología, este concepto de la última generación, esto atrae usualmente a quienes desean sinceramente conocer más cómo podemos tener ese carácter de Dios. Y por ende nos lleva a conocer o buscar más y más información de qué es lo que debemos nosotros hacer en la preparación para recibir al Señor Jesús. Y esto hace que entonces haya un peligro muy latente que es caer en lo que denominamos el legalismo. El legalismo. Y el legalismo es en realidad una posición opuesta al evangelio de la gracia. De alguna manera, el caer en esta experiencia de legalismo nos lleva a una posición peligrosísima porque es muy similar a la verdadera experiencia que Dios quiere que tenga su pueblo. Cuando una persona realmente está haciendo la voluntad de Dios en la manera que podemos ver en la forma externa, cuando vive una vida pegada a la palabra de Dios en lo que el hombre puede mirar,
es muy posible que esté esa persona en una experiencia de legalismo sin necesariamente saber su condición. Porque como les decía al principio, cuando vemos personas en extremismos, es mucho más fácil entender que están equivocados, que están en un error, que están en un desbalance en sus vidas. Pero cuando una persona está cumpliendo en la aparente experiencias de su vida las normas de la palabra de Dios, las doctrinas, las enseñanzas, los mandamientos de la palabra de Dios, es mucho más difícil que esa persona se dé cuenta de su estado, ya sea legalista o si realmente está conectado a la fuente que es Cristo. Y por eso queremos en esta ocasión tratar de hablar de este tema, de lo que sucede con la persona o las personas o miembros de iglesia que pueden caer en esta experiencia que es tristemente también engañosa y es muy común dentro de aquellos que creemos y queremos vivir una vida santificada por la gracia de Cristo. Vayamos brevemente a un versículo que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 7. Notamos allí una característica de una experiencia que tuvo una mujer pecadora con otros que tenían una experiencia religiosa legalista, de formas, de una apariencia de piedad, pero que realmente en sus vidas negaban esa eficacia de ella. Dice allí la palabra del Señor en Juan 8:7. Y como persistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Este pasaje de la Escritura es un pasaje muy conmovedor, muy especial. Nos presenta aquí una escena donde Jesucristo está escribiendo sobre la arena algo. Está escribiendo algo en la tierra, en la arena. Y estaban insistiéndole a Jesucristo que declare qué debía hacerse con esa mujer que se había encontrado en un momento de pecado, de transgresión, en el acto mismo, según ellos, de su infidelidad, de su adulterio. Esta mujer pecadora, por supuesto, cometió algo que no era aceptable, no era algo correcto, no era algo moral, y su inmoralidad era la razón por la cual la trajeron, según ellos, para que Jesucristo declarase si estaban bien en apedrear a esta mujer o si estaba mal en no dar a esta mujer una muerte. Ellos, por supuesto, apegándose fielmente a la ley de tratar de quitar el pecado, ¿no es cierto?, que el Señor había establecido ciertos parámetros para el pueblo de Israel, ellos asumen de que Cristo les iba justamente a tener que decir una u otra respuesta. Pero en esta experiencia, Cristo simplemente ignora un poco sus clamores. Pero tanto era la insistencia de decir: mira, esta mujer está aquí delante de nosotros, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que hay que hacer? Cristo entonces les dice, declarando la palabra, ¿no es cierto? Se endereza allí la palabra, dice, y les dice: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Una de las mayores características del legalista es la condición de criticar y censurar a otros, que no están viviendo conforme a lo que dicha persona sostiene o cree está haciendo en su vida. Y esto no solamente es para el legalista que se vive una vida de normas y de principios estrictos. Eso también sucede mucho en aquellos que, aunque no se den cuenta, también son legalistas en el otro espectro de la ecuación. Aquellos que desde sus posiciones de autoridad o quizás algunas veces desde el púlpito mismo se burlan, ¿no es cierto?, de esos hermanos extremistas. También esos son, en cierto sentido, un legalismo, porque creen que son justos declarando a otros culpables. Esta es la experiencia del legalista en sí, una experiencia donde la justicia propia hace creerse superior a otra persona. Recuerdo, por ejemplo, el caso de una madre que ella deseaba
por supuesto, sinceramente lo mejor para su hijo. ¿Cuál madre no desea lo mejor para su hijo? Eso es algo que es natural de una madre, desear lo mejor para su hijo. Pero esta madre, ¿no es cierto?, en su afán de que su hijo sea correspondido con una persona digna, a toda muchacha, amiga, amistad en su círculo, mostraba y magnificaba sus deficiencias, sus errores. Esta niña no era buena porque no tenía suficiente responsabilidad en casa. Esta otra muchacha no era lo suficientemente buena para su hijo porque ella no era una chica muy espiritual. No se dedicaba mucho a las cosas del Señor. O porque tenía amigas que no eran del todo convertidas, según la madre. Y bueno, se pueden imaginar ustedes el caso. Estoy seguro que tal vez inclusive algunos pueden decir, así fue mi madre. Tal vez sea el caso. Pero sea como sea, esta experiencia hizo que su hijo nunca pudiese compartir y abrirse del todo con su madre en sus deseos, sus debilidades, inclusive a quien él vería con atracción, a tal punto de que su madre básicamente apagó en su alrededor, en su esfera, posibilidades de hacerse de una esposa. Y ahora la gran preocupación de esa madre es, mi hijo no tiene una esposa. Y esto sucede usualmente porque pensamos de que nadie más está a la altura en la que uno está, que nadie más tiene el conocimiento que yo he tenido, que todos de alguna forma carecen de la experiencia que he tenido y por ende no tienen el conocimiento de Cristo y de la verdad. Esto es en sí, se podría decir, la experiencia de las personas que tienen o viven un legalismo. La Escritura del Señor nos presenta la siguiente declaración en Jueces de los Testimonios, tomo 3, la página 50 y 51. Dice allí la sierva del Señor: la religión legal no responderá a las necesidades de esta época. Podemos cumplir todos los actos exteriores de servicio y estar, sin embargo, tan destituidos de la influencia vivificadora del Espíritu Santo como estaban destituidas de rocío y lluvias las colinas de Gilboa. Todos necesitamos lluvia espiritual y necesitamos también los brillantes rayos del sol de justicia para enternecer y subyugar nuestro corazón. ¿Es esta la experiencia, amados amigos, hermanos que nos miran, que vemos y hemos visto, experimentamos a veces en nuestras propias vidas? Tenemos un formalismo, una experiencia externa. Hemos deseado y deseamos de corazón, por supuesto, guardar la ley de Dios. Queremos ser de ese pueblo que pueda exaltar el carácter de Dios ante el mundo. Y está bien, por supuesto que está bien conocer la verdad, conocer los requerimientos de lo que el Señor quiere que su pueblo tenga y sea en ese tiempo final. Y a veces nos enfocamos en esa experiencia externa, una forma de poder mantener, de poder dar a otros una evidencia de que sí estoy con Cristo, pero en realidad no he recibido ese rocío, no he permitido que ese cambio espiritual, que el sol de justicia realmente suavice, enternezca, subyugue mi corazón. Y vamos a ver cómo el Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, realmente demuestra la solución, la fórmula para que nuestro corazón, si estamos en el legalismo, si estamos en el engaño, pueda venir a la verdad y pueda entrar en una experiencia de balance, de conocer y estar cimentado en Cristo. Porque podríamos hablar, por supuesto, de los sinnúmeros ejemplos de las personas que están en un error, pero la verdad es que tenemos que dejar que Cristo nos muestre la solución al problema y realmente muestre, ¿no es cierto?, cuál es la solución a este problema tan agudo del legalismo. Dicho sea de paso, quiero advertirles lo siguiente también. En el tiempo en que vivimos y más allá en el tiempo adelante, especialmente entendiendo este concepto de la última generación, habrá una acusación por el mundo en realidad, de que el pueblo verdadero de Cristo será un pueblo legalista.
La mayor acusación va a ser de que exaltamos la ley sobre el Evangelio. De hecho, cuando usted va a las enciclopedias cristianas, a la definición que se da sobre el legalismo, es justamente esta teoría, es un término peyorativo o despectivo que se refiere a poner la ley sobre el Evangelio. Eso es la definición que se da, y en el tiempo en el cual vamos a estar cuando el enemigo levante una ley contra la ley de Dios y el pueblo de Dios escogido haga su parte de exaltar la ley de Dios como corresponde, de guardar los mandamientos de Dios como Él desea que lo guardemos, que refleje su carácter. El enemigo hará e inducirá a la gran mayoría, o mejor dicho, a la mayoría de los seres humanos que han rechazado la verdad, incluyendo todos los que conocieron esta verdad y la rechazaron, a declarar a ese pueblo como un pueblo legalista, que se pone o que pone la ley de Moisés, la ley de Dios, que ya no es necesaria, sobre el Evangelio. Y por eso tengamos cuidado de nosotros pensar que ese término no va a ser usado contra el pueblo de Dios verdadero. Lo va a ser usado. Pero yo y tú no debemos, nosotros, ¿no es cierto? Tú y yo no debemos entrar en el engaño del legalismo que nos separa de Cristo, en esa experiencia falsa de religión que no es solución, como mencionaba la profecía, no es ninguna solución para esta época. No responde a las necesidades que tenemos en esta última generación. ¿Cuántas veces hemos visto a personas, a jóvenes, especialmente en las familias, que crecieron bajo una norma legalista, una norma de una estructura donde sus padres guardaban y minuciosamente afirmaban que ellos tenían que seguir una forma, una norma, un legalismo externo? ¿Cuántas veces hemos visto que esos jóvenes apenas pueden, salen como despavoridos al mundo? Salen como pueden a entregarse a los vicios de la muerte de la carne. Todo esto es porque esa religión únicamente legal, una religión de formas externas, de liturgia, únicamente no lleva y no responde a la necesidad de esta época. Pero en el libro de Lucas vamos a ver allí una de las hermosas formas y lecciones que Cristo usó para llevar a una persona con esa experiencia de legalismo, con el deseo sincero de ser hijo de Dios y de conocer a Cristo, pero que no tenía realmente ese sentimiento de la verdad en su corazón, esa experiencia de un nuevo nacimiento con Cristo. ¿Cómo el Señor Jesús hizo posible para que este hombre pueda ser transformado? En el libro de Lucas, capítulo 7, versículos 36 al 39, leemos la historia de este hombre. Dice allí la palabra del Señor. Y uno de los fariseos le rogó que comiese con él. Y entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Y aquí una mujer de la ciudad que era pecadora, cuando supo que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro de ungüento y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los engujaba con los cabellos de su cabeza y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Y cuando vio esto el fariseo que le había convidado, habló entre sí diciendo: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Es así como vemos la condición de este hombre. Él deseaba realmente estar y conocer más de Jesús. Este hombre, en realidad, nos dice la Biblia inspirada, era Simón el leproso, y este hombre estaba realmente agradecido con el Señor Jesucristo por haber hecho posible su curación, sanar su enfermedad. Y deseaba hacer algo por el maestro, mostrarle que lo apreciaba, que lo quería, que él deseaba aprender más de él. Y entonces hace esta invitación, lo trae Jesucristo, y allí en esa experiencia, ¿no es cierto?, ve que hay una mujer, la misma mujer que nos menciona el libro de Juan. Esta mujer, ¿no es cierto?, va allí a darle a él, un obsequio
que para ella era todo lo que podía dar, todo lo que ella podía entregar en respuesta, en gratitud a lo que Cristo había hecho por ella, salvarle de 7 demonios, perdonarla vez tras vez de su pecado, darle ese llamado a confiar en su gracia y su misericordia y también a no seguir en la senda del pecado, a que se aferre de Cristo que le perdonaba y le daba el poder para no pecar. Todo esto hizo posible que esta mujer, que es María Magdalena, esta mujer que nos presenta la palabra como una dama que entregó y dio lo mejor para Cristo, ella hace esto, llorando de gratitud, de amor, porque se sentía que su pecado había sido perdonado. Sabía que el Maestro había dado una nueva vida a su existencia. Ella decide hacer este acto de amor por su Maestro. Pero en la condición del fariseo, de este señor, de este discípulo Simón, esto realmente fue algo que para él lo llevó a volver a su engaño, o a demostrar, mejor dicho, cómo estaba su corazón en realidad. Lo primero que dice en esa experiencia es: me parece que él no es profeta, porque si supiese qué tipo de mujer es esta, no dejaría que ella lo tocase. Usualmente, cuando nosotros tenemos una religión legal, únicamente de forma, nuestra experiencia nos lleva, o sea, el poder decir que estamos guardando los mandamientos de Dios, que estamos siguiendo las enseñanzas acerca de lo que debemos hacer en este tiempo, quizás las normas de vida, de alimentación, de vestimenta, de descanso, de la forma como nos entretenemos, lo que hacemos en nuestro tiempo libre, cosas por el estilo. Cuando tenemos esta lista de formas muy normal y natural para el corazón, no del todo entregado a Cristo, es criticar en manera inmediata a quien no hace esa experiencia, al quien no está haciendo lo que uno hace. Eso es algo tan automático, por decirlo así, que sucede, y algo que usualmente lo pensamos en la mente, en el corazón. Usted piense a sí mismo, cuando usted ha asistido, ¿no es cierto?, a una iglesia, a una celebración, a una experiencia, a un matrimonio, por ejemplo, y usted ve algo allí que le molesta, ¿no es cierto?, que no va conforme a su sentido de conocimiento de la Escritura. ¿Qué es lo primero que usted hace en respuesta a esa condición? ¿Qué es lo que usted primero hace a esa experiencia? Dice: ay, esta persona, ¿cuánto le falta aceptar la verdad? O no es convertida, o no conoce a Cristo verdaderamente. No es una persona adventista, porque si fuera adventista no haría tal cosa. Esa es la fórmula natural del corazón de un hombre y una mujer que está en un engaño, que está cerca, sí, está cerca, porque recuerden esto, amados hermanos, de estos legalistas, por decirlo así. Recordarán ustedes que cuando vino el joven rico y vino a Cristo y le dice: Maestro, yo quiero saber qué me falta para heredar la vida eterna. Este era el deseo de ese hombre, de este joven rico. Él quería realmente estar en el reino de Dios. Y el deseo de muchas de personas que tenemos esa experiencia de legalismo es un deseo sincero. Hay un deseo real de estar delante de Dios y de ser parte de su pueblo. Pero usualmente nos llevamos a buscar, ¿no es cierto?, ¿qué más me falta? Tal vez me falta algo más. Y entonces, cuando escucho un mensaje que me habla sobre lo que me falta, trato de hacer esto y lo hago en mi propia fuerza, lo intento, lo sigo haciendo y veo que alguien no lo hace. Mi actitud usualmente es criticar, condenar al que no lo hace. El caso es de este hombre. Pero no por esto vamos nosotros a decir que los legalistas son peor pecadores que los que están en el pecado. Eso lo determina el Señor para cada cual, ¿no es cierto? De alguna forma u otra, si la persona está sinceramente buscando al Señor,
hay una respuesta hermosa de Cristo para redención, para un hombre que aunque sea legalista, aunque está en esa condición, si está buscando sinceramente a Cristo, la verdad, y quizás tú que has caído en esa experiencia quizás en tu vida misma y estás ahora escuchando este mensaje, tal vez el Señor te quiera ayudar a ti a encontrar la solución y encontrar el balance en tu vida que necesitas para que no te pierdas como aquellos que se entregan al mundo. Dice allí en la sierva del Señor, en el libro, bueno, es en uno de los periódicos que tenía la iglesia. Tristemente esta cita solo en inglés. La hemos traducido, pero la cita en inglés está ahí también puesta. Es Signs of the Times, el 30 de diciembre de 1889. Ella dice allí lo siguiente: hay muchos que se perderán porque dependen de la religión legal o del mero arrepentimiento por el pecado. Pero el arrepentimiento por el pecado por sí solo no puede obrar la salvación de ninguna alma. Esa es a veces la experiencia de muchos de nosotros, que nos aferramos a una religión meramente legal, a una experiencia meramente de decir, Señor, acepto que me llames a una vida diferente y quiero seguirte, y me aferro yo a las formas y liturgias o las fórmulas o las leyes para mantener mi vida de una forma armoniosa en la forma externa. Pero en realidad no escucho la voz de Dios, y aunque me arrepiento de mis pecados, como hizo Simón se arrepintió de su pecado, ya no practicaba el pecado del pasado. Es decir, hemos dejado pecados grandes, hemos dejado a un lado esas cosas que nos separaban totalmente de Dios, hemos ya avanzado en nuestra vida espiritual, hemos caminado con victorias, pero el arrepentimiento del pecado en sí mismo no es lo que nos puede realmente salvar, porque la obra de salvación es realmente una obra de transformación, una obra que nos pone en armonía, en sintonía con un carácter que es como el del Maestro, de misericordia y de justicia. Y notemos aquí, ¿no es cierto?, cómo el Señor le dice algo a Simón. Después de que Simón estaba pensando en esto, Cristo, de una forma muy sabia y prudente, articula una interrogante, una fórmula para llevar a este hombre, a Simón, del engaño de una religión legal a una experiencia viva con Cristo. El versículo 40 de Lucas 7 nos dice: entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Les digo una cosa, como les decía, el legalista, aquel que está en el legalismo, que ha tratado de hacer las cosas del Señor, al que está intentando seguir y ha dejado a un lado las distracciones del mundo, tal vez ha cambiado su régimen alimenticio, está tratando de vivir una vida de abnegación, una vida de servicio, que se entrega por la iglesia. A ese tipo de personas, Dios les dice a ellos, una cosa tengo que decirte. Estás haciendo muchas cosas buenas. Ustedes recordarán cómo el Señor, hablando de los fariseos, en Mateo 23, ¿no es cierto? Allí el Señor Jesús les dice a los fariseos, a los discípulos, a los que escuchaban, les dice que todo lo que dicen los fariseos, guardadlo, hacedlo. O sea, lo que dicen acerca de la ley de Dios, lo que hablan acerca de las normas del Señor, hay que hacerlas. Cristo no estaba en contra de las normas de la ley de Dios, por supuesto que no, de lo que el Señor había estipulado como conducta para su pueblo. Él dice allí, lo que dicen ellos, háganlo. Solamente no hagan como ellos hacen, que dicen y no hacen. Esa es la gran diferencia. Pero el Señor, ¿no es cierto?, le presenta aquí a este pueblo, a estas personas como Simón, que están tratando de hacer lo que es bueno, pero que carecen de la eficacia del Evangelio, de la verdad en Cristo. Le dice, algo te falta, tengo que decirte. Así que notemos cómo el Señor quiere hablar a Simón. El Señor le dice, una cosa tengo que decirte, y él le dice, di, maestro.
Nuevamente, en el libro, en el periódico Signs of the Times, en la revista Signs of the Times, la misma párrafo, tenemos esta declaración que la traducimos del inglés al español. Dice allí, en 30 de diciembre de 1889, el hombre no puede ser salvado por sus propias obras. Sin Cristo es imposible para él rendir perfecta obediencia a la ley de Dios, y el cielo nunca puede ser ganado por una obediencia imperfecta, porque esto pondría todo el cielo en peligro y haría posible una segunda rebelión. No sé si ustedes aquí notan lo que está diciendo la palabra inspirada. Está hablando justamente de ese tipo de personas como Simón, que tratan de guardar y salvar y mantener la ley en perfecta obediencia. Pero eso, guardar la ley en perfecta obediencia sin Cristo, es imposible. Es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque como en el caso del joven rico, como en el caso de este Simón, el corazón demuestra que lo que tenemos no es amor por el pecador, sino rechazo por aquel por el cual Cristo pagó un precio infinito. Y por eso nos sentimos tan fácilmente dignos de juzgar y de condenar al pecador, porque estamos separados de Cristo. Estamos separados de Cristo, no nos damos cuenta que la única manera de realmente poder ser verdaderos hijos de Cristo y guardar su ley perfectamente es si Cristo mora en nosotros. En el Deseo de todas las gentes, la página 143, dice lo siguiente también, la sierva del Señor. El que está tratando de alcanzar el cielo por sus propias obras, observando la ley, está intentando lo imposible. No hay seguridad para el que tenga solo una religión legal, solo una forma de la piedad. La vida del cristiano no es una modificación o mejora de la antigua, sino una transformación de la naturaleza. Se produce una muerte al yo y al pecado y una vida enteramente nueva. Este cambio puede ser efectuado únicamente por la obra eficaz del Espíritu Santo. He aquí vemos cómo la sierva del Señor nos declara, nos muestra que es imposible para nosotros, es realmente algo imposible poder guardar la ley perfectamente en nuestra propia esfera. Es intentar lo imposible. Los judíos, los fariseos lo intentaron y fueron realmente un fracaso. Los hombres, ¿no es cierto?, a lo largo de la historia que intentaron mantener la ley de Dios sin apartarse de ella, sin Cristo, sin el Salvador, en sus experiencias han fracasado y fracasarán todo aquel que ha tratado de hacer algo que no se puede sin ese cambio, sin la transformación que viene a través del Espíritu Santo. Y por eso Cristo le presenta a Simón una ilustración. Volviendo a Lucas 7, 41 y 42, Cristo le pregunta a él. La única cosa que tenía que decirle era esta pequeña ilustración. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo estos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Aquí vemos algo interesante, cómo Jesucristo le presenta a él una experiencia personal para llegar al entendimiento de la verdad, a darse cuenta de su propia condición. Cristo podría haberle refutado, condenado inclusive, decirle, tú, ¿cómo piensas mal de esta pobre mujer? Esta mujer que tú mismo fuiste uno de aquellos que la llevaron al camino de perdición. Cristo podía haberle desenmascarado sus pecados, su vida de pecado y demostrarle que Él era aún mayor pecador. Pero Cristo no destruye al pecador, no vino a condenar al pecador, sino a salvar al pecador. Y a través de su experiencia, a través de este lenguaje muy hermoso, una ilustración muy sencilla que pudiese él comprender, le dice, ¿no es cierto?, esta historia. Dos deudores, uno debía 500 y otro 50, y este hombre que tenía, ¿no es cierto?,
el dinero que prestó, este hombre les perdona a los dos por igual. Le pregunta, ¿cuál de los dos crees tú amará más a ese señor, a que le prestó el dinero? En la siguiente declaración de la Cena del Señor, yo quiero que comprendamos qué es lo que sucede. ¿A dónde es que Cristo quería realmente llevarnos? Nuevamente en la revista Sunday Times, 30 de diciembre, nos sigue diciendo la pluma inspirada lo siguiente. Dios salva al hombre a través de la sangre de Cristo solamente, y la creencia y lealtad del hombre a Cristo es la salvación. No es un enigma para los ángeles comprender que el sacrificio infinito hecho por el Hijo de Dios sea lo suficientemente amplio como para dar salvación a una raza caída, pero que este sacrificio expiatorio debería haberse hecho es una maravilla asombrosa para el universo. Es un misterio que los ángeles desean mirar. Los ángeles se asombran de la indiferencia y la frialdad manifestadas por aquellos para quienes se ha proporcionado una salvación tan grande. Miran con dolor y santa indignación a aquellos que no buscan apreciar el don indescriptible de Dios. En lugar de ofrecer adoración a Dios, los hombres finitos se creen capaces, sin unción divina, de determinar lo que es digno de alabanza o culpa en sus semejantes. Los ángeles, ¿no es cierto? No es para ellos un misterio entender el plan de redención, lo que el Señor hizo en venir a salvarnos. Pero lo que les deja maravillados es ¿por qué tuvo que hacerse esto? Esa calidad de amor es lo que les deja a ellos como un misterio. Y cuando se dan cuenta y ven que los seres humanos, nosotros, muchas veces nos enfocamos, ¿no es cierto?, más en quién es digno o no, quién es realmente más pecador o no, esto les deja llevar a ellos, ¿cómo es posible que no se den cuenta del precio que se pagó por salvarnos, del precio que se pagó para pagar esa deuda? Y cuando Cristo le presenta a Simón esta experiencia de estos dos deudores, le estaba indicando a él que su mirada de Simón estaba no en su propia experiencia, sino como es de costumbre, como es natural en el corazón carnal humano, en el corazón de orgullo, del yo, de condenar y mirar a otro como inferior. Noten aquí la respuesta de Simón, versículo 43. Y respondió Simón y dijo, pienso que aquel a quien le perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Pongamos a pensar, estimados amigos, ¿cómo puedo yo realmente no caer en el engaño del legalismo? ¿Qué puedo yo hacer para no caer como cayó Simón, como el joven rico y como muchos otros fariseos, doctores de la ley, que estuvieron cerca, dice la palabra, están cerca de Dios, pero no pudieron realmente llegar a entrar en su reino? ¿Cómo podemos hacer para que podamos, como Simón, encontrar una respuesta que nos lleve al arrepentimiento verdadero y al balance y a la esencia que es estar en Cristo? Lo dice la palabra inspirada nuevamente en la revista Science of the Times, el siguiente párrafo. El don más grande que Dios podía otorgar a los hombres fue otorgado en el don de su Hijo amado. El apóstol dice, el que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también libremente todas las cosas? No había nada en reserva. Nunca se proporcionará una segunda libertad condicional. Si el don indescriptible de Dios no lleva al hombre al arrepentimiento, no hay nada que jamás mueva su corazón. No hay poder en reserva para actuar sobre su mente y despertar sus sensibilidades. Todo el carácter de Dios fue revelado en su Hijo. Toda la gama de posibilidades del cielo se muestra para la aceptación del hombre en el Hijo del Infinito. El camino para el regreso del hombre a Dios y al cielo no tiene barreras. Las incomparables profundidades del amor del Salvador han sido demostradas, y si esta manifestación del amor de Dios para con los hijos de los hombres no prevalece para atraer a los hombres hacia sí mismo, no hay nada que lo haga.
Esta es la alternativa, la única respuesta para aquella persona que, como Simón, está en una condición de legalismo. Contemplar a Cristo, contemplar la pureza del Señor Jesucristo, darse cuenta de que nosotros somos pecadores, de que no existe en nosotros mismos nada bueno, de que la única alternativa para poder prepararnos para ser parte de la última generación está en buscar primeramente a Cristo, entregarnos a ese amor infinito, contemplar, y hemos hablado de esto y han escuchado ustedes en otros predicadores acerca de la importancia de mirar a la cruz del Calvario, contemplar lo que Cristo hizo para darnos vida eterna, el precio que costó nuestra salvación y darnos cuenta de la inmensa deuda, de la impagable deuda que tenemos con aquel que nos dio todo. Esto fue lo que llevó justamente a Simón a entender la experiencia que estaba él viviendo. Y por eso Cristo le dice a él, versículo 44 al 47, le dice de una manera amable, pero puntual. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, versículo 44 al 47, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa, no me diste agua para mis pies, mas esta ha lavado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con los cabellos de su cabeza. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con ungüento mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le han sido perdonados, porque amó mucho. Mas a quien se le perdona poco, poco ama. Esta es la experiencia que Cristo hace hincapié acerca de la vida de Simón. Le declara que él tiene delante de sí dos alternativas: seguir amando poco, continuar en esa experiencia engañosa de sentirse que su justicia, que hace lo suficiente ya para merecer el cielo, de que ya ha hecho lo suficiente y de que es una persona que tiene ya una relación con el Señor y que tiene amor por el Señor, pero es poco delante del Señor. ¿Por qué? Porque su experiencia y su vida lo lleva a continuamente fijarse en el error ajeno, en lo que otro no hace, en lo que otro le falta, en lo que el otro no ha podido cumplir, en lo que aquellos que están hablando desde el púlpito no hacen. Todo esto crea en esta persona un falso sentido de seguridad. Y Simón se sentía que estaba realmente él, como él pensaba, delante de un hombre cualquiera. No pensó que era profeta. Pero cuando Cristo le presenta esta ilustración, empieza a darse cuenta de la enormidad de su pecado, de la enormidad de lo que él había hecho. Que esa pobre mujer fue víctima de sus propios pecados y concupiscencias. Se da cuenta de que el maestro conocía su corazón y conocía que él era presto para condenar, para juzgar, pero no presto para el arrepentimiento. Y por ende, Cristo le hace una invitación. Le dice, el que se da cuenta de sus muchos pecados, amará más. Tendrá el amor que fluye libremente, sin restricción alguna, para bien. Esta mujer había dado todo para su maestro. Había preparado a Cristo para el sepulcro. Había preparado a Cristo ungiéndolo para ser el cordero que sería inmolado, muerto por nosotros. Y esta obra, que es declarada por Cristo como una parte esencial del Evangelio, lo que hizo esta mujer, esta es la obra que Cristo le indicó a Simón podía también ser la suya. Si él se da cuenta de su necesidad de Cristo, de su necesidad de una transformación genuina en el carácter. La respuesta, amados amigos, al legalismo, al engaño del legalismo, es olvidarse de quién es Cristo y cuánto le debemos a Él.
Olvidarse de que únicamente yendo a Él en forma continua, diaria, constante, podremos alcanzar la victoria de Cristo, no la propia, no la nuestra. El comprender de que estamos viviendo en tiempos solemnes, de que lo que se avecina no es nada fácil. Esto nos debe llevar a nosotros a los pies de Cristo continuamente y declararnos como pecadores, para que nos limpie, nos quite ese corazón orgulloso, lleno de yo, de supremacía, de jactancia, de declarar a otro como inferior. Y este es un llamado que se hace no solamente al legalista en la manera que hemos visto de aquellos que son siguiendo las normas. También un llamado al pecador que cree que la salvación es por gracia únicamente y no hay necesidad de transformación. Porque ese también declara que aquellos que siguen la ley de Dios son también incorrectos y se mofan y se burlan de aquellos que tratan de guardar la ley y los que guardan la apariencia o buscan las formas correctas. Hemos visto eso desde los púlpitos, hemos visto eso en medios de reuniones. Continuamente hay quienes hacen esa declaración en forma de burla. Pero Cristo dice, ustedes dicen que me aman, no se dan cuenta de sus pecados, no se dan cuenta de la condición de su corazón y por eso nos llama a nosotros a buscar realmente alabar al Señor, a darnos cuenta que como esa mujer, como María Magdalena, podemos ir a los pies de Cristo y entregarnos en absoluta entrega de amor y gratitud, porque Él nos perdona, porque pagó ese precio infinito que todo el universo se maravilla y dice, ¿por qué se tuvo que hacer eso? Entendemos que su misericordia es abarcante, que su gracia es suficiente, entendemos el concepto, pero ¿por qué tuvo que hacerse ese misterio? No lo pueden comprender. Pero nosotros podemos recibir ese don precioso hoy, aceptando a Jesucristo y aceptando que podemos ser transformados a su semejanza. Nos dice la palabra del Señor en la matutina, reflejemos a Jesús, la página 61, lo siguiente. Una religión formalista no basta para poner el alma en armonía con Dios. La única fe verdadera es la que obra por el amor para purificar el alma. Es como una levadura que transforma el carácter. ¿Por qué el énfasis que hace Cristo a Simón acerca de amar, de entregarse, de darse cuenta de la condición en que estaba? Porque únicamente así podemos nosotros recibir ese don de Dios, que es el amor de Dios, para que fluya de tal manera que pueda transformar el carácter. Y en vez de nosotros sentirnos o alejarnos, aislarnos de los que están en tinieblas, buscaremos realmente ser esas antorchas que iluminan, irradian luz, que irradian amor, que irradian servicio, entrega para otros. Lo más triste para el pueblo de hoy, para el pueblo adventista, para los que nos contemplan y nos miran, es que no comprendemos este concepto de amor genuino. Vivimos en una experiencia continua de buscar nuestra salvación, ya sea por nuestra propia justicia, nuestras propias obras, o simplemente sirviéndonos a nosotros mismos. El amor verdadero de Dios nos va a llevar a depositar, como hizo María, todos los pies de Cristo. Simón, cuando se vio en contraste con ella, se dio cuenta de su gran pecado, que tenía orgullo, egoísmo, vanagloria. Se sentía que ya era alguien correcto. Y esto hizo que él realmente salga de esa experiencia transformado. El Espíritu Santo vino a su corazón y le convenció de su condición, y así Simón se convirtió en un fiel discípulo de Cristo. Cuando entendió la experiencia que transformaría su vida, la experiencia de aceptar el amor de Dios por el pecado o los pecados que él había cometido, por recibir esa experiencia que le transformaba, y empezó él entonces a alabar de una forma diferente al Señor. Cada aliento, dice la pluma inspirada,
nuevamente en la revista Signs of the Times. Nuevamente dice allí, que cada aliento de alabanza, cada palabra de exaltación fluya hacia aquel que es digno, fluya hacia Jesús, el príncipe de la vida, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Elevad la cruz de Cristo, elevad al mediador, levantad a Jesús. En Él está todo lo noble. Contemplad a Dios en Cristo. Está rodeado de ángeles, querubines y serafines que le contemplan continuamente. Voces angélicas día y noche claman ante Él, Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, que fue y es y está por venir. En el libro de Salmos 91:14 nos presenta la experiencia que tendremos cuando realmente contemplamos el infinito amor de Cristo y recibimos de Él esa verdadera experiencia transformativa de su perdón, de su justicia, de su santificación. Dice allí, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Poder tener el trasunto de la ley de Dios en nuestras vidas, el carácter de Dios en nuestras vidas, el carácter que significa amor puro, amor a Dios y amor al prójimo, esa es la alternativa, la única experiencia que podemos nosotros obtener, alcanzar a través de Cristo si realmente nos entregamos en voluntad completa a Él. La única salida, lo que nos falta, la única cosa que el Señor le dijo a Simón que tuviese era que entendiese la dimensión de la experiencia de la misericordia del amor de Dios, de la gracia de Dios que está en el Evangelio de Cristo y cómo eso nos transforma una vida donde nos deleitamos en hacer su voluntad. Creemos que Cristo quiere una iglesia reformada, revivida, revivada. Por supuesto que sí. Requiere de seres humanos, no de una estructura, sino de los miembros de iglesia que puedan realmente ser diferentes a lo que el mundo lleva, a lo que el mundo dice, que puedan ser hombres y mujeres que puedan declarar, como nos dice en Apocalipsis 4:11, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Alabamos al Señor porque Él creó en nosotros un nuevo corazón. Alabamos a Dios porque solo Él merece la honra y la gloria. Nos deleitamos en hacer su voluntad, nos deleitamos en seguir sus mandamientos, no porque sean gravosos, no, porque Él fluye en nosotros por medio de su Espíritu. Por eso podremos alabar al Señor y diremos, como dice Apocalipsis 5:12, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y diremos también, como nos dice Apocalipsis 15:3 y 4, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Esta será la declaración del pueblo de Dios victorioso, porque en su experiencia alcanzaron a conocer la dimensión del verdadero amor de Dios, lo que les hizo que su vida tenga esa experiencia de balance, de misericordia y justicia. El carácter de Dios traspuesto en nosotros es porque contemplaron a Cristo, se rindieron a sus pies, se dieron cuenta de su enormidad, de su indignidad, de su falta de algo puro en sí mismos, que declararon que la única cosa que podían hacer es entregarse y aferrarse como se aferró Jacob al ángel. Señor, no te dejaré hasta que no me bendigas. Que esa sea tu experiencia, es mi oración en este día.